Amigos y amigas del hermano país del Salvador, hoy me encuentro aquí con don Mario Argeñal. Fue uno de los primeros hondureños que a finales de 1980 fue quien trajo a centenares de hermanos salvadoreños que venían huyendo de la guerra del Salvador. Hoy me encuentro aquí con don Mario, un placer enorme de saludarlo. Es bien importante que nos relate cuál fue su experiencia en aquella época siendo oficial de protección de Naciones Unidas, ACNUR, aquí en Honduras y sobre todo en Mesa Grande. Agradecerle realmente por este momento maravilloso de poder hacer historia sobre lo que fue la estadía de refugiados aquí en Honduras. Cuando se sucedió la masacre en las Aradas de Chalatenango, El Salvador, yo trabajaba como maestro en la escuela de Santa Teresa, municipio de San Francisco del Valle. Me impactó fuertemente el hecho de que la gente hubiese sido masacrada en cantidades, porque ahí murieron alrededor de unas 780 personas. Como humano me impactó y pensé que necesitábamos hacer algo y de compartir algo con los refugiados salvadoreños que ya estaban ubicados en las diferentes comunidades inmediatas al río Supul, que es el que divide a Honduras con El Salvador. Ahí en el sector de Guarita llegué yo un 20 de junio. Yo pedí licencia en el magisterio para poder trabajar con los refugiados. En ese momento quien coordinaba el programa de refugiados era el Comité Evangélico de Desarrollo Nacional, CEDEN. Entonces, cuando yo pedí a CEDEN que me diera la oportunidad de ir a trabajar allá, me mandaron justamente para el municipio de Guarita a atender la gente que estaba en toda esa zona, en toda esa margen izquierda de lo que es el río Sumpul, las diferentes comunidades de ese municipio. Y me dieron la oportunidad de llegar allá como coordinador en representación de CEDEN. Ahí estuvimos trabajando, atendiendo a las diferentes comunidades de ese municipio. Ahí teníamos alrededor de unas 500 o 700 personas en todas las comunidades. Pero habían problemas, habían dificultades, había presión de parte del gobierno de El Salvador para que esas comunidades de refugiados salvadoreños fuesen desalojadas de ahí y trasladadas más al centro de Honduras. Había un reto para CEDEN y también para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Habían representantes del ejército dentro del Comité Nacional de Emergencia para Refugiados. Entre ellos estaba el director de ACNUR aquí en Honduras, el señor Carlos Basos, de nacionalidad francesa. Pero también el comité lo conformaba el coronel Abraham García Turcios. Era el enlace entre los refugiados, el ACNUR y el gobierno. De tal manera de que así empezamos a trabajar en esa zona, nos coordinábamos actividades con el gobierno y llegó el momento en que
en el mes de noviembre se dio un caso ahí en el sector de Guarita, en el que obligó al Estado retirar a los refugiados de ahí y traerlos más acá en el departamento de Cotepeque. Se compraron terrenos ahí en el sector de Mesa Grande, municipio de San Marcos, para poder alojar alrededor de 13,000 personas. A finales del mes de noviembre, empezamos un día martes a evacuar los primeros grupos de refugiados que estaban en los sectores de Talquinte, Chinquín, San José, San Juan, El Zapote, comunidades de Guarita. Y el primer grupo eran 290 personas que trajimos aquí a Mesa Grande al filo de las 9 de la noche. Hacía mucho frío. No habían carpas, no habían champas donde alojar a la gente y se quedaron a dormir dentro de los terrenos ya comprados, donde sería el primer campamento organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Evangélico de Desarrollo Nacional. Don Mario, también analizándolo y tomando historias, esa gente entró en la zona de Guarita y algo otra zona, pero también se habla de un campamento allá en Los Hernández y La Virtud. Habían muchas comunidades también en el sector de La Virtud, Valladolid, Mapulaca, donde habían en las diferentes comunidades grupos de familias salvadoreñas que habían llegado buscando asilo, protección, por aquello de la familiaridad, del parentesco y por aquello de la cercanía hacia la frontera. Primero trajimos la gente que estaba ubicada en el sector de Guarita. Un día martes trajimos el primer grupo. El día jueves me trasladé otra vez con otro grupo desde allá de esa zona para organizar ya lo que sería el primer campamento. El número 1 pues, de todos los campamentos, porque al final se organizaron 7 campamentos. Aquí estuvimos nosotros encargados de los campamentos hasta que llegó el cambio de la institución, o sea, el gobierno de Honduras le quitó la dirección al Comité Evangélico de Desarrollo Nacional para dársela directamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Todo el personal de SEDEN tuvo que ubicarse ya como una agencia, ya no como coordinador nacional del programa. Fue entonces cuando el Alto Comisionado me pidió que yo trabajara con ellos. Me dieron la oportunidad de seguir coordinando los campamentos ahí para darles un poco de protección y ayudas y atención, tanto en el aspecto médico, en el aspecto educativo, en el trabajo que tenían que hacer los diferentes comités de refugiados. Ahí estuvimos por mucho tiempo tratando de exponer nuestras vidas para cuidar de los refugiados salvadoreños, porque desafortunadamente aquí en este país en ese momento no querían saber nada de lo que eran los refugiados salvadoreños, porque los tildaban con muchos epítetos que al final también a nosotros nos tildaron. Don Mario, ya cuando entran a los terrenos de Mesa Grande, ¿cómo era la vida
de nuestros hermanos salvadoreños cuando empezaron ya a iniciar en esos años? Don Aún, mire, la vida de esta pobre gente era crítica. Ellos eran dependientes de todo. Las agencias que se organizaron para cuidar de los refugiados, tanto en la alimentación, en la salud, en la educación, de igual manera con los talleres de carpintería, talleres de sastrería, de zapatería, todo eso les ayudó a ellos para irse ubicando, porque no es fácil, es una vida triste ser refugiado en otro país. Nosotros tuvimos que convivir con ellos, compartir con ellos, allegarnos a ellos y sentir por ellos. De tal manera de que los amigos salvadoreños nos dieron la oportunidad de obtener de su aprecio y de su confianza. Cualquier cosa, cualquier problema que ahí se sucedía, pues me lo trasladaban a mí para yo resolverlo a través del ACNUR. Y así estuvimos bregando por 5 años dentro de los campamentos, en el año 1981. ¿Quiere decir, don Mario, de que usted, cuando fue funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en Honduras, pues vivió los primeros años donde empezaron a organizarse, sobre todo los hermanos salvadoreños aquí en Mesa Grande? Fíjese que esa noche que trajimos el primer grupo y el segundo grupo, nos tocó que dormir con ellos allí a la intemperie, en el llano. Pero SEDEN había preparado ya mucha ropa para la gente, especialmente ropa de cama, para poder soportar los fríos que en ese mes de noviembre, se sentían para entonces. Estuvieron casi un mes trabajando para hacer las primeras carpas que se hicieron de lona o de plásticos, para que la gente se fuese ubicando. Y por último se cambiaron esas carpas por casas de madera. Estuvieron allí también los de la iglesia menonita con el proyecto de viviendas. SEDEN tenía el proyecto de aguas y de agricultura. Catholic Relief Service se encargó de los talleres en los diferentes campamentos. Y así, todos, el ACNUR era el encargado de la protección de las personas. Y ese era el cargo que yo tenía. Asistente oficial, asistente en protección para refugiados salvadoreños. Don Mario, ¿qué le recuerda en esos años? Sobre todo porque ya cuando nuestros hermanos, en calidad de refugiados, se empezaron a poblar, nacieron niños y también fallecieron personas, Sí. donde ustedes que tenían que hacer algún trámite para llevarlos a otros lados, era un trabajo enorme a través de Naciones Unidas. Así es. Con el nacimiento de los niños, nosotros establecimos un contacto con la Corporación Municipal de San Marcos y con lo que es ahora el Registro Nacional de las Personas. Yo me encargaba de llevar los listados de niños que iban naciendo ahí, y estos, al final, de acuerdo a la Constitución de la República, que dice que toda persona extranjera nacida en territorio hondureño es hondureño por nacimiento. Con el caso de las personas que iban falleciendo, pues internamente se organizó un pequeño cementerio. Ahí está vigente. Otros salíamos a sepultarlos ahí al cementerio de la Ascensión, entre la Ascensión y Sabana Larga. Ahí están algunas personas enterradas. Y
así se manejó, ¿verdad? Se organizó la comunidad internacional para apoyar estos proyectos, para apoyar a los refugiados. Y hubieron luchas también intensas, pues, en el sentido de que como eran ellos presionados por, por algunos sectores de la sociedad en el entorno de Mesa Grande y de San Marcos también, porque decían que eran comunistas, que eran guerrilleros, que, bueno, una cantidad de acusaciones en la que también nos involucraron a nosotros, que por último me tocó que huir de San Marcos porque empecé a ser presionado y empecé a sentir la persecución. Pero lo bueno es que Dios nos tiene con bien, aquí estamos con vida, el Señor nos guardó en aquellos momentos difíciles y también nos guarda hoy. Gracias a nuestro Padre Celestial, aquí estamos para hacer memoria, para hacer historia de lo que fue la vida muy dura, muy difícil para los salvadoreños, a quien llegamos a apreciar mucho, mucho, mucho y sentir por ellos. Y ahora tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestros hermanos, amigos del Salvador. Don Mario, ¿cuánto más o menos se calculó la presencia de hermanos salvadoreños en calidad de refugiados? Porque hablemos claro que también hubieron refugiados en Colomoncagua. Pero si hablamos de Mesa Grande, estaríamos hablando de varias personas. Bueno, yo tenía que llevar siempre el registro de todas las personas que estaban presentes, agregando los nacimientos. Y siempre contabilizábamos alrededor de 12.800 personas. Allá en Colomoncagua también habían alrededor de unos 8.000 personas. ¿Sí? Y volviendo un poquito a la historia de acá del traslado de los refugiados, primero se evacuaron los refugiados de Guarita y luego se evacuaron todos los refugiados que estaban en el sector de Valladolid, La Virtud, Mapulaca. Sí. Entre ellos nos salieron unas personas, una familia. Recuerdo que se acercó a mí una familia que estaban en El Salvador en esos momentos, pero que tuvieron que salir corriendo por las circunstancias, pero que ellos querían volver a su país, a Guatemala. Hice los trámites correspondientes y lo fuimos a dejar hasta el sector de Corinto, en Guatemala. Era toda una familia. También unas personas que salieron para Costa Rica. Hubo que enviar algunas familias para Costa Rica, otras familias para Nicaragua, y así sucesivamente. Ese era nuestro trabajo, darle la atención requerida a todas las personas. Y una de las cosas que recuerdo mucho es que el alto comisionado de las Naciones Unidas estableció un contacto con médicos odontólogos allá en Santa Rosa de Copán, a los que estábamos siempre llevando a algunas personas para sus necesidades odontológicas, y eso nos correspondía a nosotros. También se establecieron contactos con una empresa aérea, Alas del Socorro de Ciguatepeque, que se encargaba de trasladar los pacientes que necesitaban salir de aquí de San Marcos y de Santa Rosa mismo para Tegucigalpa. Aquí estaba la pista aérea en San Marcos, donde los poníamos en la avioneta, los llevaban para Tegucigalpa. A las personas que había que trasladar nada más, porque en ese momento no teníamos un hospital en San Marcos, había que trasladarlos para los hospitales en Santa Rosa de Copán. Mucha gente de Colomoncagua, enfermos de allá de Colomoncagua, se trasladaban en avioneta desde allá para Santa Rosa. De aquí los íbamos a traer nosotros a Santa Rosa, luego los poníamos en la avioneta para trasladarlos a Colomoncagua, sector de Concepción, San Antonio,
y otras comunidades ahí. Don Mario, el ejército de Honduras estableció un lugar donde ellos permanecían, Correcto. que se llamó La Tranca. Ahí toda persona que entraba al sector de Mesa Grande, Santa Marta, el Granzal, eran completamente registrados. Sí, así En es. el caso de ustedes tenían permisos oficiales, sobre todo porque salían salvadoreños a hacer algún tipo de actividad de San Marcos y otros lados. Ese fue parte de los convenios que se lograron con el gobierno a través del coronel García Turcios, que cuando había que trasladar personal a los hospitales, pues no había ningún problema. Nosotros solamente pues, nos reportábamos que veníamos a San Marcos, a Santa Rosa, a cualquier otro lado. Y otra de las cosas que me gustó mucho fue que cuando se inició el conflicto en El Salvador, muchas familias emigraron y no se quedaron aquí en las riberas del Sumpul. Muchos de ellos salieron allá por el sector de Cortés, otros se ubicaron allá por un lugar de Tegucigalpita y Potrerillos, en el departamento de Cortés, y por el sector de La Guama. Pero con el tiempo decían que querían venirse directamente a los campamentos porque aquí estaban sus familias. Yo me encargaba de ir a recoger esas familias, traerlos acá, después de hacer todo un protocolo de cómo era la vida en los campamentos. Sí, una vida, por cierto, sacrificada para ellos, ¿verdad? Pero que bueno, eso no lo deseamos jamás para nuestra población. Don Mario, volviendo el tiempo, 30 y fracción de años, tengo entendido de que usted viajaba a pie a las zonas fronterizas de Guarita a recoger hermanos para traerlos aquí a los campamentos de Mesa Grande. Es correcto, es correcto. En ese tiempo no había carreteras allá en el municipio de Guarita. Y como yo era el encargado de ese sector, yo tenía que permanecer allá. Pero siempre que llegábamos de San Marcos a Guarita, nos tocaba caminar entre 10 12 kilómetros para llegar a la zona allá. Y no importaba la hora en que nos correspondía viajar, pero lo importante era proteger a las personas que estaban ubicadas allá, corriendo riesgos de poder ser encarcelados o deportados o sacados por el ejército mismo. Entonces nuestra presencia allá en el sector de Guarita, en esas comunidades, fue muy valiosa, gracias a Dios. Y tuvimos la oportunidad de rescatar muchas personas que eran capturadas por el ejército hondureño y llegábamos y con mucho respeto, por supuesto, hablábamos a los encargados en el ejército para que los dejaran libres y así pudimos salvar muchas vidas, gracias a Dios. Y por supuesto a la cooperación del ejército en ese momento allá. Sabemos que desde finales del 80 y concluyendo hasta como el 85-86, fue uno de los funcionarios que estuvo al pie de la bandera protegiendo a nuestros hermanos salvadoreños en calidad de refugiados. Fue víctima de persecución de parte del ejército de Honduras, don Mario. Y de los otros órganos represivos del Estado, ¿verdad? Tuve que abandonar mi pueblo, San Marcos. Tuve que estar muchos meses en la casa por cárcel, porque habían amenazas para asesinarme, donde sea y con quien fuera, y me amenazaban con dinamitar mi casa. Tuve que huir para salvar la vida de nuestros hijos. Perdí mi casa, perdí mi carrito, perdí una finquita que tenía, otra propiedad. Todo eso se me perdió. Por las circunstancias me sometieron mucho tiempo sin poder trabajar. Mis hijos estaban empezando a estudiar y había que sostenerlos de cualquier forma. Así que me tocó que salir para el departamento de Colón. Allá estuve mucho tiempo, lo mismo que en el departamento de Olancho. Y lo que más me duele de uno a uno es que un 24 de abril, en la feria de San Marcos,
en el 85. Sin aviso previo, llegaron los del Departamento de Investigación Nacional, el DIN, y me capturaron, y me enchacharon, y me dijeron, bueno, aquí se te llegó el día, y me dijeron la gran palabrota. Y me llevaron a las oficinas, ¿verdad? Porque esa noche, según me decía uno de los agentes, me iban a desaparecer. Pero lo que le decía, lo que más me entristece es que en ese momento andaban 2 de mis hijos, los más pequeños, conmigo. Estábamos allí frente al parque contemplando la celebración del reinado de la Feria de San Marcos. Y mis hijos empezaron a llorar, asustados, porque ellos sabían el peligro que yo corría. Y a uno de ellos me lo golpearon. Y ese muchacho, este muchachito, se asustó tanto que su sangre se le convirtió en agua, pues, como dicen comúnmente la gente. O sea, le dio leucemia, cáncer en la sangre por el susto. Así que no me mataron a mí, pero me mataron a mi hijo, porque él murió de ese susto como a los 21 años. Y aquí está. Este muchacho que está acá, la foto, y que está aquí, Roger Lenín Argeñal. Así que fuimos víctimas de la represión, de la persecución, pero gracias a Dios el Señor nos tiene con vida hasta ahora. Historias de Mesa Grande. Don Mario Argeñal es un ícono de este retazo vivido y que Honduras fue testigo de muchas situaciones. Para concluir, ya pasaron muchos años. Hay quienes ya olvidaron la historia. Hay quienes verdaderamente pues, se acomodaron a su forma de vivir. Pero Honduras, Mesa Grande, guarda una gran historia de un patrimonio de 2 países. Don Mario, ¿qué le podría decir a todas esas personas, aparte de que usted vivió una historia vivida en Mesa Grande? Bueno, no, miren, muchos empleados de las diferentes agencias que colaboraban en los campamentos con la gente fueron perseguidos. Unos fueron torturados, otros fueron asesinados en el sector de Valladolid, el sector de La Virtud. Muchos compañeros que trabajaban con Cáritas, que era la agencia encargada de la alimentación, fueron asesinados. Otros fueron perseguidos, tuvieron que salir de aquí del país. Unos están en Nicaragua, otros en Costa Rica, otros se fueron para Canadá, otros están en los Estados Unidos. Víctimas de la persecución, víctimas de las acechanzas de aquellos que miraban a los refugiados como lo peor de la sociedad, porque les decían que eran comunistas. Y ahí también ese epíteto también nos lo dieron a nosotros. Me dijeron que yo era un comunista, que yo era un guerrillero, que yo salía con los refugiados a robar, pistola en mano. Y en fin, bueno, pasaron tantas cosas y desafortunadamente la gente que salió fuera del país no han regresado. No sabemos si viven, no sabemos si murieron. Y yo justamente regresé a San Marcos cuando mi hijo, Roger Lenín, murió. Mi esposa estaba muy enferma, angustiada, y llegó allá en Tocoa, Colón, allá vivíamos. Llegó la familia de mi esposa, su hermana, sus sobrinos, y le dijeron, cuando vieron su estado de salud deprimente, le dijeron que se viniera para San Marcos a estar unos 15 días. Así fue como ella regresó primero, y después yo no quería venir a San Marcos, no. Pero el que nada debe, nada teme. Por fin me decidí a venir. Y siempre, recién venido,
yo notaba la persecución contra mi persona. Pero aquí estamos, gracias a Dios, y en la situaciones muy difíciles, por supuesto, porque yo perdí mucho tiempo de trabajar en el magisterio. Los pocos años que trabajé después ya solo me sirvieron para una pequeña pensión. El gobierno me quitó la jubilación. Me abolieron más de 10 años de trabajo en el magisterio como docente. Y solo me reconocieron 16 años de 33 que yo trabajé dentro de la docencia. Así que la persecución siguió. Y aquí estamos siempre víctimas, porque lo que nos dan como pensión es algo que irrisorio, pues, ¿verdad? Tan irrisorio que no nos alcanza.